Que el Señor nos bendiga, estimados hermanos. Una vez más tenemos, cierto, esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, y siempre es importante, cierto, reconocer que gracias a Él nosotros podemos estar en su presencia, podemos estar, cierto, eh, llenos de este conocimiento de la palabra del Señor. Lamentablemente muchas personas menosprecian estos tiempos, cierto, a veces no se considera realmente la importancia de la enseñanza bíblica, entendiendo que el propio Señor Jesucristo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Yo creo que todos nosotros quisiéramos un día también vivir eternamente, pero con Cristo en el cielo, y para eso obviamente necesitamos entonces exponernos diariamente a la palabra del Señor, aprender de ella, escucharla, cierto, con fe, para poder aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Después de todo, eso es lo que hacen los hijos de Dios. Ya, así es que gracias al Señor por este tiempo. Vamos hoy día a compartir una palabra, un mensaje, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que Juan, el apóstol, allá por el año 95, prácticamente, ¿verdad? Ya en sus últimos días también de vida y de ministerio, habló a la iglesia en general. Ya Juan, en sus días, ¿verdad?, ataca la herejía gnóstica, es decir, ataca a estos falsos pastores, predicadores, maestros, en fin, que se estaban, ¿cierto?, que se estaban encargando de enseñar falsedad en la iglesia. Juan ataca a estas personas, ataca sus herejías, ¿verdad? Y la principal herejía era de estos personajes supuestamente super iluminados, gnósticos, era que Jesucristo no era Dios, ¿ya? Que Jesucristo no era Dios, y entre otras cosas, ¿verdad?, que el pecado no existía. Y ellos obviamente demostraban, Juan lo señala acá, que realmente no eran hijos de Dios porque no amaban en el fondo a sus hermanos, a la iglesia, sino que al contrario, ¿cierto? Ellos se amaban solamente a ellos mismos. Así es que está claro, se puede identificar quiénes eran en realidad en aquellos días los falsos maestros y quiénes eran los verdaderos. En este tiempo no es distinto, ¿cierto? Si usted se encuentra con un líder religioso que solo se encarga o se preocupa de hablar, por ejemplo, de dinero y sacarle el dinero a la gente, bueno, ese es su Dios, no ama a la gente. Pero si usted se encuentra con un líder que realmente se preocupa por sus ovejas, se preocupa por la iglesia, por las necesidades económicas de la iglesia y espirituales de la iglesia, ese es un buen líder, ese es un hombre de Dios. Bueno, hoy día vamos a leer entonces en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 18 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Dice la Escritura: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Hasta ahí entonces, ¿cierto?, la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir al Señor, ¿cierto?, que nos guíe, nos dirija, ¿verdad?, en este tiempo que vamos a tener de comunión y de compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, una vez más
Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque has sido misericordioso. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has provisto de las cosas necesarias, Señor. Gracias por la palabra que tenemos también. Nuestro alimento espiritual, Señor. Un alimento, Dios mío, que necesitamos consumir diariamente. Señor, te pedimos en esta hora que tu palabra sea de mucha bendición para los oyentes, para la iglesia de Cristo, para la iglesia del renuevo, Dios mío, particularmente, para familia de la fe, Señor. Este grupo que, Señor, a través de este último tiempo, Señor, también ha escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de ellos. Te rogamos que tu gracia y la unción de tu Espíritu esté sobre sus vidas, Señor, también para que en verdad puedan, Señor, ser considerados ellos mismos como verdaderos hijos tuyos y que lo puedan también ellos identificar por medio de tu Espíritu Santo morando en sus vidas. Señor, también te ruego por tantos hermanos y hermanas y personas que tal vez aún no te han conocido, que a través de estos medios, Señor, como lo es la tecnología, ¿verdad?, las redes sociales, puede llegar, Señor, a tanta gente. Te rogamos también que puedan ellos, Señor, a través de la palabra que se pueda compartir hoy día, recibir a Cristo el Señor como el Salvador de su vida. Señor, gracias por este tiempo entonces. Todo te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos, esta es entonces la palabra, ¿cierto?, del Señor en la cual vamos a estar meditando, ¿ya? Dice Juan, ¿verdad?, en el verso 18 que hemos leído, él dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, aquí lo primero que nosotros vemos es con respecto, ¿cierto?, a el último tiempo, ¿cierto? Cuando Juan escribe esto, como dije delante, allá por el año 90, 95 aproximadamente, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo en sus días, él decía y él veía que ya estaban, ¿cierto?, producto de las circunstancias, en el último tiempo, ¿cierto? Ese tiempo donde Jesucristo el Señor volvería prácticamente a este mundo, ¿cierto?, a la tierra, volvería a gobernar, a reinar, a traer justicia y paz. Juan, ya de Jesús a Juan ya habían pasado, ¿cuánto? Como 60 años. Jesús muere, ¿verdad?, crucificado en el año 30, 33. Al 90 tenemos, ¿cuánto? 50 y tantos años, 60, más o menos. Juan pensaba ya que Jesucristo venía en sus días, como también lo pensaba el apóstol Pablo, ¿verdad? El punto es que ellos consideraban que ya estaban en el último tiempo. Y si ellos pensaban que estaban en el último tiempo, ¿cuánto más nosotros hoy día, la iglesia, debiera pensar que estamos en el último tiempo, considerando que ya han pasado más de 2000 años? O sea, efectivamente, nosotros como iglesia debemos considerar de que estamos en el último tiempo. Y las cosas que estamos viviendo son sin duda señales de este último tiempo, ¿cierto? Son principios de dolores, en cierta medida, ¿verdad? Como una mujer que está a punto de dar a luz. Principios de dolores. El punto es de que, hermanos, cada uno de nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo que lo que estaba Juan en sus días. Estamos más cerca. Estamos a las puertas. En cualquier momento suena una trompeta, se escucha: aquí viene el esposo, Jesucristo viene, arrebata a su iglesia y la iglesia se va con Cristo, el Señor. Y empieza ese periodo de gran tribulación, como lo señala, ¿cierto?, la Escritura. En toda la Biblia se habla con respecto, ¿cierto?, a estas cosas, a estos juicios, ¿verdad?, que tendrán lugar en ese periodo conocido como la Gran Tribulación, un periodo de 7 años, conforme lo enseña el libro de Daniel y Apocalipsis también, ¿cierto? Y entonces es que este anticristo, ¿verdad?, este personaje gobierna en este mundo. Dios le permite gobernar, ¿cierto? Porque, dicho sea de paso, no pensemos que los Illuminati o no pensemos que los grandes poderes de este mundo son los que gobiernan. Creen que gobiernan y Dios les permite gobernar, ¿verdad? Pero ¿quién tiene el control y el dominio sobre los hombres, sobre el gobierno de los hombres? Dijo en el pasado un rey llamado Nabucodonosor, es Dios. Dios tiene el control y el poder y Él gobierna sobre los reinos de los hombres. Dios lo hace. Dios tiene todo su plan coordinado, ¿cierto? Y ya estamos sin duda en los últimos tiempos.
Pero ¿quién gobierna? Es Dios. Entonces por eso como iglesia debemos estar tranquilos, ¿verdad? Descansando en el Señor y en su perfecta voluntad para nuestras vidas. Hoy día estamos experimentando este tiempo de pandemia. No es algo que haya escapado a la mano de Dios. No es que Dios le haya dicho a los ángeles, chuta, miren lo que pasó hoy en la tierra. ¿Cómo fue posible que se expandiera este virus? No, si Dios tiene todo controlado. Todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Entonces Juan dice que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Y si estamos en el último tiempo, como dijera el apóstol Pedro, y considerando las cosas que vienen con respecto a los juicios que Dios traerá a la humanidad, Pedro señala, sabiendo que todas estas cosas van a terminar así, ¿no debiéramos más bien andar en una santa y piadosa manera de vivir? Buen punto. Debemos, ¿cierto?, nosotros también examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe. Y, como dijera también, ¿cierto?, allí el apóstol Pablo, todo aquel que tiene, Juan, ¿cierto?, el apóstol lo dice, todo aquel que tiene esta esperanza de que Jesucristo venga, le arrebate y le haga que escape del periodo de tribulación. Si tenemos esta esperanza, dice Juan, el que tiene esta esperanza debe purificarse a sí mismo, así como el Señor es puro. Entonces debemos, obviamente, considerar los tiempos que estamos viviendo y procurar, ¿cierto?, vivir en santidad y en obediencia delante de nuestro Dios. Juan dice que la gente ya había escuchado acerca de que el anticristo venía. Muchos hemos escuchado a través de los años este término, este nombre, anticristo, ¿verdad? Anticristo. Que este personaje, ¿verdad?, es un personaje que viene a este mundo. Muchos lo hemos escuchado. Este personaje, el anticristo. Pero ¿quién es en realidad, cierto, el anticristo? Bueno, anticristo es en realidad una palabra compuesta. Anti es una preposición griega que significa en contra de o en lugar de. Es decir, este personaje va a estar en contra de Cristo. ¿Quién es Cristo? Contra el ungido de Dios. Porque eso significa Cristo en griego. Christos es ungido. Es la transliteración de la palabra hebrea Mesash o Mesías. Entonces, este personaje anticristo, quien está en contra de Jesús, es aquel que quiere ponerse en lugar de Jesús. Y de hecho lo va a hacer en ese periodo de tribulación. Entonces nosotros también tenemos que estar claros de que este personaje viene a este mundo. Este anticristo viene a este mundo. Y luego vamos a hablar un poquito de él, que es muy particular, para que lo conozcamos un poquito. Juan dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice que habían surgido muchos anticristos. En el sentido de que, como dice más abajo, había muchos, ¿cierto?, que tenían este mismo sentir en cuanto a estar en contra de Cristo. Hoy día no es distinto. Hoy día hay mucha gente que está en contra de Cristo, en contra de la palabra de Cristo, en contra de las escrituras, en contra de la verdad de Dios. Está claro, todos quieren de alguna forma socavar, ¿verdad?, destruir la escritura, la palabra del Señor, las enseñanzas de Cristo, la moralidad de Cristo, ¿cierto? Se quiere evitar que se hable del pecado, de la inmoralidad, del juicio, del infierno. Hoy día, con las leyes, por ejemplo, que se están promoviendo en nuestros países, está claro que se quiere sacar fuera de las mentes de los niños pequeños a Dios y su palabra. Eso es es tener el espíritu del anticristo. Eso es. Hoy día con leyes como por ejemplo la ESI, ¿cierto?, la educación sexual integral, nosotros vemos que a nuestros pequeños niños el Estado les quiere enseñar a ellos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto? El Estado les quiere enseñar a nuestros niños desde los jardines, por ejemplo, que está bien ser mujer si tú eres un hombre, está bien ser mujer si tú quieres ser mujer, porque de esa forma se respetan los derechos individuales del niño. Y a la niña se le dice, mira niña, está bien, si tú quieres ser un hombre, puedes serlo. Ya no importa tanto tu sexo biológico, sino lo que importa son tus sentidos, lo que tú sientes, lo que tú deseas. El derecho legal va a estar enfocado en esa dirección, en lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres ser un animal, se te tendrán que respetar tus derechos de animal. Si tú quieres ser o casarte el día de mañana,
con una planta, se te tienen que respetar tus derechos de casarte con esa planta. Entonces está todo trastocado, como dice la Escritura, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Ya? El otro día escuchaba en una plataforma por Zoom un interesante tema acerca de este tema de la ICI, de la ley ESI, donde personajes de España, Argentina y Chile también señalaban con claridad, ¿cierto? Sobre todo un personaje en Argentina, un psicólogo, señalaba con claridad las aberraciones que tienen lugar en las salas de clase de los niños, donde homosexuales están enseñando, por ejemplo, acerca de la moralidad a los niños, donde se le enseñan cosas que son propias de los jóvenes adolescentes en cuanto a una enseñanza a niños pequeños, a párvulos, a chiquititos. Entonces, de repente ellos no entienden ni una cosa. Se les están abriendo los sentidos y la mente en edades donde realmente no tienen por qué saber cosas. Se les está, ¿cierto?, adoctrinando en el fondo. Eso es lo que quiere hacer de alguna forma el Estado. Le está quitando el derecho a los padres de enseñar a sus hijos. Y lo están tomando ellos. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Y Satanás lo que quiere es destruir, ¿verdad? Destruir. Juan 10:10 dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y es lo que ha venido haciendo a través de los tiempos. De una forma muy metódica y sistemática. A través de las leyes. Que aparentemente son muy nobles. Suenan muy bonito. Pero en la práctica son una aberración. Por eso, que el Estado haga lo que quiera. Dios lo permite y así está escrito, que la sociedad tiene que pudrirse cada vez más. Tiene que ir de mal en peor, en todas las áreas, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso, en lo moral, obviamente, todo va a ir de mal en peor. Porque así está escrito, así tiene que ser. Pero como iglesia nosotros encarguémonos, hermanos y hermanas, ¿verdad?, de estar firmes en nuestras convicciones y de enseñar a nuestros hijos lo que es correcto, lo que la Biblia dice con respecto a tal y cual tema. Dijo proverbista con respecto, ¿cierto?, a la enseñanza de los niños: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si bien es cierto, hay una interpretación allí, pero siempre lo hemos llevado al hecho de pensar que instruyamos al niño en el camino del Señor. Bueno, lo dice también la Escritura en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Instruye al niño en el camino del Señor, enséñale sus leyes. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, en todo tiempo. La madre de Timoteo, este discípulo del apóstol Pablo, Eunice y su abuela Loida, dice que instruyeron a Timoteo desde la niñez. Él desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, las cuales le podían hacer a él salvo. Y no solamente a él, sino también a los que le oyeren posteriormente. En fin, tenemos como padres la responsabilidad de luchar contra el enemigo, ¿cierto?, de nuestras almas, contra este espíritu del anticristo que ya está operando en nuestro sistema, hace todo el tiempo ha estado operando, desde siempre en realidad, pero claramente en este tiempo, en este último tiempo ya la cosa está realmente como una olla a presión que va a explotar. Así que hay que tener ojo con eso. Juan entonces nos dice ahora de que muchos anticristos habían surgido con respecto, ¿cierto?, a negar, obviamente, en aquellos días quizás de forma muy concreta de que Jesucristo no era Dios. Hoy día lo vemos quizás de forma sutil en cuanto a negando la verdad de Dios y cambiándola por la mentira, como dice Pablo en su carta a los Romanos. ¿Cierto? El hombre profesando ser sabio se hizo necio y cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y que los hombres y las mujeres, ¿cierto?, dejaron el uso natural, que es contra la naturaleza, ¿verdad?, y se incendiaron en lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es lo que vemos hoy día, ¿cierto?, la homosexualidad, el lesbianismo. Dios tenga misericordia, hermanos, de cada uno de nosotros y nos ayude para que como iglesia cumplamos nuestra pega también. Jesús dijo: id y predicad mi evangelio a todo el mundo. Aquel que creyere y fuera bautizado sería salvo y aquel que no será condenado. Hay una pega también detrás que tenemos que hacer. Si estamos viendo que la cosa está realmente mala, más que nunca tenemos que levantarnos y predicar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Juan dice en el verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tenemos que tener claro eso también. No todo lo que brilla es oro.
Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos, creo yo, teleevangelistas, predicadores famosos, entre comillas, pero que tienen muy mala fama. Fama de extorsionadores, de ladrones, ¿cierto? Como dice Pedro allí en su carta,